Hola mis amados hermanos, bienvenidos a un nuevo video sobre cómo estudiar y entender la Biblia, que es muy importante en este día, número uno, porque para no ser pues engañados por los falsos profetas, apóstoles que se han levantado en este tiempo. Ustedes saben, se han levantado muchos falsos que dicen ser iglesia de Dios, pero no lo son. Entonces es importante como pueblo de Dios poder conocer la verdad bíblica, poder conocer la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo. ¿Y cómo la vamos a conocer? Solo estudiando y entendiendo la Biblia tal como Dios la dejó, tal como el mensaje está escrito en la palabra de Dios. Y para eso, amados hermanos, muchas veces pues se nos dificulta entender la Biblia. Nos dificulta estudiar la Biblia, leer la Biblia, se nos dificulta muchas veces como cristianos, pero tenemos que hacerlo. Se nos dice que tenemos que leer la Biblia, estudiarla, que tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios, a la palabra de piedad. Y entonces hay que hacerlo como cristianos, dejar la pereza, dejar muchas cosas. Entonces, estamos viendo que cómo entender o cómo estudiar y cómo entender la Biblia. Y para eso hay algunos puntos a tratar. Hay que tener en cuenta algunos elementos para poder entender la Biblia, porque no solo es leerla, sino que también hay que tener algunos elementos muy importantes a la hora de estudiar la palabra de Dios. Y en eso estamos, para eso son estos videos, los que desean aprender, los que desean estudiar la palabra para que nadie los engañe y para que usted pueda compartir el verdadero mensaje de Dios que esté en la palabra de Dios. Pues es importante tener estos puntos que vamos a dar en estos videos. Entonces, ayer vimos la introducción. Ahorita queremos profundizar ya un poco sobre los pasos a seguir para poder estudiar y entender la palabra de Dios. Y uno de los puntos más importantes es respetar el contexto bíblico. Hay que respetar mucho el contexto de lo que se está hablando. ¿Y cuál es el problema? Que muchos predicadores predican de un versículo. Y lo que pasa es que le dan su propio significado a ese versículo cuando no tiene que ser así. Uno tiene que buscar, uno tiene que investigar y uno tiene que hacer una exégesis correcta del versículo, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero ahorita estamos en lo más básico, en uno de los puntos más básicos: respetar el contexto, el antes y el después. ¿Qué es el contexto? Si vamos a leer, digamos, un ejemplo, yo tengo acá un ejemplo que les voy a dar. En Primera de Pedro 4:18 dice: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y pecador? Ese versículo es uno de los más usados y más tergiversados para decir que la salvación se pierde, porque ellos solo leen ese versículo. Dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ojo, ahí está el primer error. No ver el contexto de lo que se está hablando del texto. El contexto antes y después del texto. No sé si me voy a entender. O sea, si yo leo este versículo de Chucho, tengo que irme, si es posible, a leer todo el libro, a leer por lo menos el contexto inmediato, o sea, el contexto del capítulo 4 del 1 al 18 o al 19, leerlo todo corrido para poder yo sacar mi exégesis o mi significado de lo que en realidad el autor quiere dar el mensaje, que quiere dar el mensaje, a lo que quiere referirse. Yo no le puedo dar mi propia interpretación a este versículo. Y ese es uno de los errores, darle mi interpretación a estos textos, alejados de su contexto. No, vamos a respetar a lo que el autor, a lo que el apóstol Pedro estaba hablando aquí o quería decir. Entonces, es fácil. Yo me voy al versículo 12 por lo menos. Por lo menos me voy al versículo, perdón, 12. Lo podemos leer y vemos y vamos a hallar a qué significaba
¿O qué interpretación le podemos dar al versículo 18? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El apóstol Pedro está citando Proverbios aquí, Proverbios. Pero entonces vamos nosotros y leemos el 12. Dice, amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Está hablando un contraste de los impíos y nosotros. Entonces dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, o sea, por ladrón o por, como dicen, metiche. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Aquí está el contexto inmediato. Vemos que la palabra que más se repite es juicio y padecimiento. Entonces ahí vamos dando con la idea del autor, con la idea del Espíritu Santo, el verdadero mensaje que quiere decir, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces estamos leyendo el contexto inmediato, que es versículos antes y versículos después. Entonces dice el 17, el 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Quiénes son los que no obedecen al evangelio de Dios? Obviamente los incrédulos, como decimos nosotros, los mundanos. Ellos son los que no obedecen, pero nosotros sí obedecemos a Dios. Pero vemos aquí y ya llega al versículo 18, que es ahí donde ya vimos el contexto de lo que está hablando. Por eso dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? En otra ocasión, en otro video, vamos a hacer sobre las palabras, que no siempre la palabra salva o salvación o salvador o como usted lo quiera llamar, no siempre va a significar salvación del infierno, salvación del alma. Ese es otro de los puntos que vamos a tratar después y vamos a ver otros ejemplos donde han tergiversado la palabra de Dios porque pensamos que las palabras significan lo mismo. No, las palabras significan y le vamos a dar la interpretación correcta conforme al contexto. Entonces aquí en Pedro, ¿qué contexto está hablando? Está hablando de un juicio, pero no está hablando de un juicio para ir al infierno, sino que está hablando de un juicio de padecimiento. O sea, nosotros como cristianos padecemos, muchas veces los enfermamos, muchas veces pasamos momentos difíciles y es parte del juicio de Dios hacia nosotros. Pero ese juicio nosotros lo tomamos como prueba o como algo que nos motiva o que nos tiene que motivar para seguir adelante. Por eso dice, alégrense como cristianos. Glorifiquen a Dios como cristianos cuando esas pruebas o cuando padezcamos. Glorifiquen a Dios. O sea, entonces nosotros que somos cristianos no nos salvamos del padecimiento, no nos salvamos del juicio de Dios, aunque este juicio, como le repito, no es para ir al infierno, porque no está hablando de eso, está hablando de un padecimiento. Entonces, por eso, si el justo con dificultad se salva, pero ¿de qué salvación está hablando? ¿Qué salvación está hablando aquí? No está hablando de una salvación para ir al infierno, está hablando de una salvación de padecimiento, de juicio. Aquí en la tierra, aquí en nuestro diario vivir, mientras estemos aquí.
Entonces, nosotros con dificultad nos salvamos de ese juicio o de esos padecimientos que muchas veces pasamos. Y en este contexto estaba hablando de padecimientos, de que las personas, los cristianos, era un padecimiento más que lo que pasamos nosotros. Era un padecimiento que iban a la cárcel, que morían, que tenían que esconderse, que eran perseguidos. Si usted puede leer, por eso le digo, lea toda la carta, el libro, y usted va a ver, lea todo el libro y usted va a ver, va a entender estos versículos más claros. Usted le va de esto está hablando, porque estamos leyendo el contexto. Es muy importante leer el contexto, el antes y el después. Entonces, si nosotros con dificultad nos salvamos, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¡Wow! Que no han obedecido el evangelio, como dice aquí. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Cuál será? Y ese juicio sí es para condenación a esa persona. Ahí sí entra ese juicio de condenación. ¿Me entienden? Entonces, hay que leer el contexto, el antes y el después. Y usted puede seguir leyendo el capítulo 10, el versículo 19 ahí. Entonces, es muy importante y es uno de los puntos más importantes el contexto para poder entender la palabra de Dios. Si usted no le entiende a un versículo que le han dado, que le han dicho esto y esto y esto, mira, entonces usted tiene que ir a corroborar el contexto. ¿Qué está hablando el autor? ¿Qué está hablando el Espíritu Santo? ¿Qué mensaje quiere transmitir el que escribió el libro? Entonces, hay que ver el contexto bíblico, hay que verlo. Hay que verlo, es muy importante y le puedo dar otros ejemplos que más adelante lo vamos a ver, otros ejemplos de que muchas veces han malinterpretado los versículos, algunos versículos. ¿Por qué? Porque no respetan el contexto y se han guiado por lo que le dijeron, se han guiado porque ya tienen una mentalidad que les han metido eso, y como no tenemos esa costumbre, esa pasión por saber la verdad, por estudiar la palabra, nos mienten y nosotros decimos amén a todo. Y no tiene que ser así, hay que estudiar la palabra, hay que estudiarla de una manera correcta. Por eso estamos haciendo estos videos, para poder ayudarle a usted a que pueda entender la palabra. Usted la puede entender, claro que se puede, solo que tiene que querer primeramente y pedirle a Dios que le dé sabiduría y que le puedan pues personas correctas que le puedan ayudar para que usted pueda entender, para que usted pueda ver la verdad bíblica y va a ver cómo sus ojos van a ser abiertos y usted va a poder entender la palabra y usted puede ayudar a otros a poder entender la Biblia y juntos podemos hacerlo. Y que los falsos no nos engañen, que los falsos apóstoles, maestros, evangelistas, toda la gente falsa, hermanos falsos que están introducidos en la iglesia, nos engañen y podamos ver la luz del evangelio. Amén. Entonces, el contexto es muy importante. Hay que leer el contexto de cada versículo, no darle nuestra propia interpretación. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y los esperamos en el siguiente video. Así que Dios les bendiga.